Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente los saluda Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. Hoy toca hablar de elecciones en Venezuela. Y es que desde el año, yo diría que al menos desde el año 2017, una de las mayores causas de divisiones en el seno de la oposición venezolana es el tema electoral. La cuestión sobre si se debe participar o no en elecciones con un sistema comicial diseñado para favorecer al chavismo, sean cuales sean los resultados. Un sistema en el que no queda ningún vestigio de la competitividad que hubo en 2015 y ni hablar de 2005, cuando la oposición decidió por primera vez boicotear elecciones, cosa que creo que a estas alturas todos podemos coincidir en que fue un error haberlo hecho en ese momento. Pero no estamos en 2005, como ya dije. Las circunstancias han cambiado mucho y por eso es que este es un tema de debate a veces amargo y la propuesta de Enrique Capriles, que fue el tema del video pasado, volvió, por así decirlo, a alborotar ese avispero. Lo primero que me gustaría decir sobre este tema es que, a mi juicio, no tiene ningún sentido, ni moral, ni práctico, que la oposición participe en elecciones con miras a prolongar, a mantener el statu quo chavista de simulación de democracia. Yo no le veo ningún sentido a eso. Que creo que es lo que están haciendo estos señores de la llamada Mesa de Diálogo Nacional como Henry Falcón o Claudio Fermín. Dicho eso, yo tampoco soy de los que piensa que no se debe participar en elecciones bajo ninguna circunstancia hasta que haya una transformación total de la política venezolana. Yo tampoco creo eso. Así que a mí se me ocurren dos escenarios en los cuales tiene sentido que la oposición participe en elecciones. Y a continuación voy a describirlos. Lo que los dos escenarios tienen en común y lo que lo distingue de lo que están haciendo los señores de la Mesa de Diálogo Nacional es que su propósito no es mantener el statu quo. Su propósito es lograr una transición democrática. En el primer escenario ya hubo un quiebre de la élite chavista debido a una combinación de presión externa y presión interna. Y una facción del chavismo que está dispuesta a compartir el poder temporalmente con la oposición y después cederlo, pacta con la oposición una transición que incluye un evento electoral para dar muestras de que esta facción del chavismo, mejor dicho, para dar a entender que realmente está dispuesto a ceder el poder, va a hacer gestos, va a hacer una serie de gestos que van a revelar esa actitud. Por ejemplo, se me ocurren gestos como la renovación de los poderes públicos, sobre todo del Consejo Nacional Electoral, para dotarlos de autoridades verdaderamente autónomas. No esto que ocurrió hace unos meses de cambiar a Tibisay Lucena por una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, no. Tener poderes realmente autónomos. También se me ocurre la disolución de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido usada por el chavismo básicamente como un intento de legitimar todo lo que quiere hacer, independientemente de lo que digan la Constitución y las leyes. El levantamiento de restricciones a la participación de opositores. No es que el chavismo va a escoger qué oposición puede participar o no. Cualquiera podría participar en esas elecciones. Esos serían los gestos que darían a entender que ya el chavismo está en una etapa de transición y que está dispuesto a ceder el poder. Así que por lo tanto, en ese escenario yo sí creo que tendría sentido participar en elecciones. El otro escenario es algo más complicado y es más cercano a nuestra realidad. Es un escenario en el que no ha ocurrido un quiebre de la élite chavista. La élite chavista sigue unificada unificada en su
disposición a mantenerse en el poder como sea, y no está dispuesta a alterar considerablemente el juego electoral de manera que eso comprometa su permanencia en el poder. Si la oposición se plantea participar en elecciones en esas condiciones, solo lo debería hacer pensando en el voto no como unas elecciones normales y corrientes en una democracia, que Venezuela no es, sino el voto como evento catalizador de una transición. El voto como una parte luz, por así decirlo, un gran evento que precipite algo más. Para eso, la oposición necesitaría una estrategia que vaya mucho más allá del mero acto de votar. Tendría que decírsele de antemano a la gente por qué hay que participar en masa en las elecciones, porque hay que tratar de tener una participación gigantesca que demuestre claramente el tamaño del descontento social que hay en Venezuela. Y lo más importante, la oposición necesitaría que esa estrategia también le diga a la gente qué ocurriría si el chavismo aspira a desconocer nuevamente la voluntad de la mayoría que se exprese, como pasó después del año 2015, que simplemente el chavismo reconoció el resultado nominalmente, pero en términos reales no, porque no permitió a la asamblea que emergió de esa expresión de soberanía popular asumir sus funciones. Así que esa estrategia sería necesaria para decirle a la gente cómo movilizarse en ese caso, qué es lo que se va a exigir si eso llegara a ocurrir, etcétera, etcétera. Así que es algo mucho más amplio que solo votar. Así que, en resumen, los únicos dos escenarios en los que yo veo que tiene sentido que la oposición participe en elecciones son: uno, en el que ya hubo un quiebre de la élite chavista y ya hay una transición en marcha que incluye un evento electoral, y dos, un escenario en el que no ha ocurrido el quiebre, pero la oposición se plantea una estrategia para conseguir ese quiebre mediante el voto y así pasar a una transición negociada con el chavismo. Y con esto llegamos al final de este video, que espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, que son la plataforma que uso para difundir los videos. En Twitter, @AAAD25, @AADD25. Y en Instagram, Alejandro Piso Armas Piso D. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.